Lo que dura un café está de vuelta. Y sabéis que está de vuelta también exactamente. Las elecciones. Durante las últimas semanas hemos tenido campañas, meetings, debates, pero una cosa que a mí personalmente me ha llamado especialmente la atención ha sido esta campaña promovida, creo sobre todo en redes sociales, sobre el vota. Vota a lo que sea, pero vota. Como si votar fuese algo pasivo, algo que no tiene más misterio allá de poner un papelito en una urna y seguimos a nuestro, como si no hubiese nada detrás de ese voto. En el programa de hoy no nos vamos a centrar en esta campaña del vota, sino en la otra cara de la moneda, en la abstención. Pero no cualquier tipo de abstención, sino lo que se llama la abstención crítica. Para ello, tenemos un invitado de lujo, Iker Madrid. Iker es politólogo y cogestiona Contracultura, un medio especializado en divulgación y opinión política. La motivación que hay detrás de este episodio son 2 artículos que escribió Iker sobre el tema, sobre la abstención crítica, hizo un mapeo del perfil del abstencionista, es decir, qué clase de persona tiende a abstenerse, por qué, incluso hizo un brillante análisis sobre la evolución de la historia reciente del parlamentarismo. Realmente recomiendo muchísimo estos artículos, os voy a dejar el link en la descripción del episodio para que podáis leerlo, ya sea antes o después de escuchar el episodio, porque realmente valen muchísimo la pena, incluso si como yo no estáis del todo de acuerdo con lo que él defiende, realmente son brillantes. Sinceramente creo que este episodio no va a dejar a nadie indiferente y he disfrutado verdaderamente haciéndolo. Hablemos, que falta nos hace. Mi nombre es John Baldwin. Bienvenidos a Lo que dura un café. Iker Madrid, bienvenido a Lo que dura un café. Para empezar, me gustaría que explicaras así un poco por encima qué es exactamente o a qué te refieres tú cuando hablas de abstención activa. Bueno, antes que nada, darte las gracias por invitarme a participar y por pensar en mí. De manera previa voy a dibujar los contornos de lo que es la abstención activa y después trataré de dar mi opinión al respecto porque aunque acepto el concepto como tal porque me parece que tiene muchas potencialidades, rechazo en cierta manera el contenido del mismo. Por lo tanto, pues distinguiríamos 3 tipos de abstenciones. La técnica forzosa, que sería aquella de pues aquellas personas que sí pretendían votar, pero por ciertas circunstancias no han podido hacerlo. Problemas con el censo, la edad, un viaje al extranjero que no han podido evitar. Sí. Después estaría la apática, que esta englobaría la mayor parte de la abstención, es decir, aquellas personas que no votan porque podríamos decir son sujetos despolitizados o que no ven en el proceso político ninguna potencialidades. Sí, o sea, en palabras simples, una persona a la que simplemente le da igual. Exactamente. Y le da igual y no realiza un proceso reflexivo de por qué le da igual. O sea, básicamente el punto principal que diferencia la abstención apática y la activa sería ese proceso reflexivo previo al acto de abstenerte. Y luego la tercera opción, o sea, el tercer tipo de abstención sería la abstención activa, que aquí en España ha sido una posición defendida sobre todo por Trevijano, que es, bueno, fue un jurista, un intelectual muy conocido, murió el año pasado, que también fundó el Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional, que es un movimiento ciudadano que articula la abstención activa, hace propaganda sobre ella y tal. Y la posición que bueno, Trevijano y que este movimiento defiende es que se trata mediante la participación negativa, deslegitimar tanto las reglas del juego como la Constitución, como la ley electoral, etcétera, y de esta forma presionar a los distintos partidos o al gobierno saliente para que ante tal grado de abstención se vean obligados a cambiar las reglas del juego. Es decir, que esta deslegitimación que se pretende con la abstención activa obliga en cierta manera a los partidos políticos a reordenar todo el régimen político y las leyes que regulan el régimen político. Claro, aquí el problema que veo yo es que realmente este tipo de abstención, como aquellos que instan al voto
de manera pasiva, ven en las elecciones un fin en sí mismo y unas potencialidades que no tiene como tal. Es Ya. decir, creen que realmente la abstención como hecho independiente tiene la capacidad de presionar de tal manera al gobierno para que ellos mismos cambien, desestructuren y reordenen el régimen del 78, la Constitución, la ley electoral, etcétera. Por lo tanto, como te decía al principio, creo que el concepto es bastante sugestivo Sí. porque se diferencia de esa abstención apática, aunque creo que tendría que ser una abstención crítico-activa, en el sentido de eh, no ver en la abstención como hecho aislado eh, algo que realmente traiga condiciones necesarias para la emancipación, pero que lleve al individuo a ser un sujeto activo y consciente del proceso político. Es decir, que le haga replantearse el porqué de las limitaciones del parlamentarismo, del régimen político, etcétera. Vamos a dejar de lado por un momento a esos votantes que se abstienen porque no pueden, por motivos de salud o lo que sea, porque al final eso es algo que no afecta realmente, porque es un mal mayor, ¿no? O sea, no depende de la persona. O sea, eso Y realmente sería gente que en otras circunstancias sí votaría. justo. Entonces, al final habría dos tipos de abstención a grandes rasgos. Yo sé que en uno de los artículos que tú escribes hay hasta 7, si no me equivoco. Creo que son 9 en total, si no recuerdo mal. O sea, eso básicamente lo articulé cogiendo como referencia un artículo de Manuel Justel, que es un autor clásico que reflexiona sobre la abstención y la participación política española, y Sí. él en uno de sus artículos establecía esos 9 tipos de abstención. Pero bueno, creo que para dibujar mejor la realidad, realmente limitarnos a 3 tipos es más sencillo. Vale, pues centrándonos en los dos que son, digamos, una decisión propia, la política y quienes tras un periodo de reflexión crítica deciden no participar en el sistema, yo creo que puede haber mucha gente que piense que da igual, porque al final es no participar, entonces que lo hagas por una razón o por la otra, a final de cuentas el resultado es el mismo, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre esto? Sí, o sea, realmente es cierto, el resultado va a ser el mismo. Pero claro, el hecho es que el que se abstiene activamente en la manera en que yo lo veo, lo que es consciente es que más allá de que se vote o se abstenga el día concreto de las elecciones, al día siguiente el sistema político, el sistema económico, la explotación capitalista, el Estado opresor frente a todas las movilizaciones emancipadoras, etcétera, va a proseguir. Por lo tanto, él es consciente que haga lo que haga, o sea, realmente es un día más en el sistema capitalista como motor continuo. Entonces, por lo tanto, él es capaz de desidealizar las elecciones, de desmitificar este fetichismo electoral, y lo que se centra es en lo que se hace en el día a día. O sea, realmente yo estoy totalmente de acuerdo con la gente que dice que abstenerse como tal, como hecho concreto, aislado, no sirve para nada. Pero lo que sirve es el proceso de reflexión crítico de las elecciones y el estructurar la política como un proceso que va más allá de las simples elecciones. O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. Si de hecho escribías en un artículo que tú considerabas que la cuestión medular era precisamente no que hacer el día de las elecciones, sino que hacer el resto, el resto del tiempo. Porque tú decías, ¿no? Que sea cual sea el resultado, la injusticia, la explotación, la precariedad laboral, etcétera, van a prevalecer. Pero yo en parte pienso que al fin y al cabo, un gobierno de unos o de otros sí puede llegar a tener consecuencias directas en las condiciones de mucha gente. O sea, te quiero decir, se pone muchas veces, bueno, muchas veces, últimamente, el ejemplo de que se ha subido el salario mínimo interprofesional, que es algo que realmente repercute positivamente en muchísima gente. Sí, 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 sí. O sea, sí es cierto que no es lo mismo tener a Pablo Iglesias de vicepresidente que tener a Santiago Abascal, obviamente. Pero claro, el hecho es que los cambios
que pueden llegar a darse dependiendo del gobierno son mínimos respecto a lo que viene siendo el entramado completo. O sea, Sí. Un gobierno progresista está totalmente limitado por la articulación del Parlamento, de las estructuras políticas, de los sistemas, de las sociedades mercantiles occidentales, etcétera. Entonces, claro, hay opción de hacer ciertos cambios, pero siempre es bajo unos límites muy estrechos, que es lo que hay que señalar. O sea, yo creo que en este proceso de articular la abstención crítica, sobre todo lo importante es englobarla en una reflexión crítica respecto a todo, o sea, respecto a aquello que engloba las elecciones. Por lo tanto, es cierto que se dan ciertos cambios con algunos gobiernos, pero estos cambios también es verdad que vienen empujados por las movilizaciones o por los movimientos sociales o por sindicatos, por lo que sea. O sea, véase la ley del aborto, la ley del matrimonio homosexual, etcétera. O sea, todas estas vienen en realidad porque hay movimientos que desde fuera del Parlamento están empujando. O sea, realmente esto se puede unir a la crítica al parlamentarismo, que únicamente actúa cuando desde fuera se viene empujando. Por ejemplo, yo a menudo escucho mucho como argumento para no votar que la política va mucho más allá de votar, que al final votar es solo meter un papel en una urna, y considero yo personalmente que esto es totalmente cierto, pero de ninguna forma es excluyente con la verdadera política, entre comillas. Quiero decir que se puede parar desahucios y votar, se puede organizar una huelga y votar, se puede formar parte de un sindicato y votar. Entonces, ¿cómo no votar beneficia o es más coherente que votar? Claro. Aquí habría que recapitular un poco y volver a lo que decía al principio. O sea, creo que es cierto que se puede dar, hay gente que vota y que después participa en movimientos sociales, movilizaciones, etcétera, pero o sea, articular un discurso, ya sea abogando por la abstención, ya sea abogando por el voto, tal y como se está dando ahora, lo que hace es constituir un tipo de sujeto que ve la política como algo pasivo. O sea, básicamente cuando en mis artículos critico el tipo de discurso hegemónico y dominante que se está dando ahora en ciertos pues periódicos, perfiles de redes sociales, incluso youtubers, que únicamente instan al voto para de manera defensiva, para frenar a la extrema derecha y tal, lo que hacen es estar perpetuando un tipo de discurso hegemónico que instala al individuo en una situación política que realmente no es movilizadora. O sea, es realmente ven a votar porque es necesario, pero no hagas ningún análisis crítico de lo que estás votando y tal. Por lo tanto, yo respeto y entiendo totalmente a aquellas personas que deciden votar, bien sea por tener un gobierno más progresista o para frenar las tendencias reaccionarias, pero creo que el discurso que se debe dar en torno a ello es el de tanto criticar todo lo que relaciona las elecciones como el de articular un tipo de sujeto que de manera consciente interceda en los procesos políticos. Y uniéndolo con esto, me parecen igual de... O sea, son dos caras de la misma moneda aquellos que instan o hacen apología al voto de manera crítica que aquellos que instan a abstenerse creyendo que en esto mismo reside alguna potencialidad. Vamos a volver al tema que has pasado así un poquito por encima del votar por votar, porque yo no recuerdo en ningunas elecciones anteriores a nada, ni al Parlamento Europeo, ni a nada, una campaña tan fuerte a favor del voto, pero el voto a lo que sea. Esto que estamos viendo de vota, pero vota a quien quieras, pero vota. Y se ha visto especialmente en estas elecciones, como tú dices, seguramente como reacción a una tendencia reaccionaria, valga la redundancia. En uno de tus artículos tú dices que el triunfo o no de la izquierda parlamentaria reside en la capacidad de atraer al abstencionista, porque tú haces un mapeo del perfil de quien se abstiene de votar. Sí.
Y básicamente, y no solo eso, no solo trazas un perfil, sino que además haces casi un análisis histórico de la historia reciente y la abstención ha aumentado en España y en Europa en las últimas décadas. Entonces, ¿por qué ¿por qué aumenta la abstención ahora y cada vez más? Y segundo, ¿por qué se motiva a votar por votar en lugar de, mira, yo pienso que deberías votar a este partido y te voy a contar por qué? Que sería para mí lo lógico. Me viene alguien y me dice, vota a este, y te voy a explicar por qué le tienes que votar, en lugar de, tú vota a quien quieras, a mí me da igual, pero vota, porque al fin y al cabo es mentira. Sí, sí. Bueno, el primer punto, ya los propios artículos lo establezco, pero en la mayoría de trabajos que atienden a un análisis de la abstención, vemos que los datos apuntan a una correlación entre la autoubicación ideológica en la izquierda y una menor participación en las elecciones. O sea, aquellos que se definen a sí mismos como izquierda o extrema izquierda tienden a abstenerse más que aquellos que rondan un perfil de derechas o de extrema derecha. E incluso si nos fijamos en las elecciones en las últimas elecciones que hay en España, las del 2018 en Andalucía, vemos que de la abstención la mayoría de los votos provienen de partidos, o sea, la mayoría de gente que se ha abstenido eran personas que en las elecciones anteriores habían optado por votar al PSOE, a Podemos o Izquierda Unida. O sea, del 1.400.000 personas que votaron al PSOE, 260.000 decidieron abstenerse. En Podemos, casi 300.000. En Izquierda Unida, 115.000. Entonces estamos viendo que personas que en 2015, 2014, quizá porque realmente existía una ilusión por el cambio, optaron por estos partidos, pero después de estos 3 años, quizá por una crisis de identificación con los proyectos de izquierdas, quizá porque han visto que acabar con el bipartidismo era un tanto irreal, etcétera, han decidido no participar. Y eso se ha visto claramente las de 2018. Entonces, por eso creo que el discurso ese de vota a quien quieras, pero vota, se está dando sobre todo entre gente relacionada con sectores de la izquierda. Al final, si te dicen vota a quien quieras, pero vota, y yo voto a un partido de extrema derecha, me dirán, bueno, entonces mejor no votes. Claro, pero la cosa es que más o menos viendo quiénes son los que están instando a votar, el tipo de actores que pues en su momento incluso defendieron a Zapatero, etcétera, o medios de comunicación alternativos como Contexto y tal, si son estos medios o personas quienes te instan a votar, ya estás percibiendo que realmente no te dicen vota a Podemos, vota a PSOE, pero subterráneamente es lo que se esconde tras esta afirmación. Claro, es lo que te quieren decir realmente. O sea, no creo que desde sectores o perfiles de la derecha te van a decir vota a quien sea, pero vota. Claro, porque justo. realmente la abstención para ellos no es tanto un problema como se ha visto en Andalucía. Incluso puede beneficiarles. Entonces, claro, por ejemplo, el sábado pasado dio un meeting Pablo Iglesias en Ocharcoaga, que es un barrio de Bilbao. En las últimas elecciones generales participaron el 45%. Y vino Pablo Iglesias y los de Podemos dieron un meeting concretamente en este barrio, que creo que para ellos fue un acierto. Claro, y en el discurso y tal, lo que apelaban era no tanto a los indecisos, sino a la gente que hasta ahora se haya abstenido. Entonces, claro, si te fijas en los datos, el mayor tanto por ciento de personas que habían votado en Ocharcoaga había sido gente que había votado a Unidas Podemos o al PSOE. Claro. Entonces, claro, es comprensible que partidos, sobre todo sectores de izquierdas, como Unidos Podemos y tal, insten al voto, porque realmente la mayoría de los abstencionistas es gente que probablemente acabaría optando por una opción de izquierdas. Yo creo que esto está relacionado con lo que planteo en los artículos de, por un lado, constituir un sujeto político pasivo, es decir, no te pongas a reflexionar sobre los proyectos políticos concretos, sobre qué tipo de propuestas se están realizando,
qué miradas tiene cada uno sobre la Unión Europea, sobre el tema territorial, sobre la economía, sino simplemente vota de manera defensiva para frenar lo otro que es peor, pero vota. O sea, o nosotros o el caos o nosotros o el desastre, ¿no? O Hmm, entre la peste y el cólera elige algo. claro, Y también creo que es porque son personas que en su momento defendieron la posición de Podemos, que era muy crítica con el bipartidismo, que era muy crítica también con el PSOE, que era muy crítica con la corrupción, con el régimen del 78, con la Constitución. Y claro, ahora, si quieres defender directamente una postura que inste a votar a Unidos Podemos, a su vez estás aceptando la Constitución, el régimen del 78, acabar apoyando al PSOE porque es un hecho, porque justo, es sí. un hecho que si Podemos llega va a tener que pactar en el gobierno con el PSOE. Entonces, claro, si durante 3 años has venido articulando ese discurso, ahora instar a votar a Unidos Podemos sabiendo lo que significa, Hmm. claro, entra en contradicción con lo que hasta ahora has articulado. Entonces, creo que por eso también existe el miedo de decir directamente a qué partido concreto votar. Es más fácil simplemente decir, vota porque lo que viene es peor que lo que ahora hay. Claro, volviendo al tema del sujeto político pasivo, que me parece algo muy interesante porque es increíblemente definitorio, ¿no? Al final, la política va desapareciendo poco a poco de los espacios públicos y privados y se convierte en algo súper pasivo. Incluso tú hablas de cómo, digamos, el pensamiento hegemónico neoliberal convierte la política en un producto que se elige. Esto está también, yo creo, relacionado con que cada vez haya menos militantes y afiliados en los partidos. Pero me interesa saber si para ti esto es una victoria o una derrota del sistema. Yo creo que es más que nada un síntoma de algo que está sucediendo. O sea, creo que es el reflejo de algo que se está dando. Tanto la pérdida de militantes como el aumento de la abstención, como el cada vez más inestable trasvase de votos, creo que esas tres tendencias que apunta uno de los artículos son síntomas de una crisis política que empezó con la crisis de 2008. O sea, creo que más que una victoria o una derrota del sistema es un síntoma de algo que está sucediendo. Creo que mientras que el sistema pueda seguir reproduciéndose, pueda permitir con su proyecto, para él sigue siendo la victoria. Ahora bien, creo que para los partidos institucionales clásicos es una derrota en la medida en que tener menos militantes significa tener menos base que trabaje para ti, Ujú. tener menos votos estables. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que no es ni una victoria ni una derrota, simplemente es un síntoma. Creo que al sistema lo que le interesa es seguir reproduciéndose y mientras que esto suceda, le da igual que haya menos militantes, haya más abstención, etcétera. Y creo que la derrota viene sobre todo para aquellos partidos como podrían ser el PP o el PSOE que han perdido una gran cantidad, y Izquierda Unida, y han perdido una gran cantidad de militantes, lo que les afecta directamente en su propio trabajo y en su propio desarrollo. En tu artículo de notas crítico-analíticas sobre la abstención electoral, dices que hay una necesidad imperante en el sistema de disminuir al máximo la abstención. ¿A qué te refieres exactamente con esto? Bueno, está también bastante relacionado con la visión de Trevijano en el sentido de que las elecciones, el papel que las elecciones juegan sería el de dotar de legitimidad tanto a los gobiernos como al régimen político, a las leyes que lo estructuran, etcétera. Entonces, estas actuarían como legitimadoras de todo esto y los ciudadanos únicamente se dedicarían a refrendar ese poder político que ya ostentan los propios partidos como tal. Entonces, el hecho de que haya una abstención muy crítica, como podría ser el caso de las elecciones al Parlamento de la Unión Europea, que la abstención media de los distintos estados-naciones es de un 40% o 43%, más que un problema directo, yo creo que ponen en una situación inestable al régimen político, en el sentido de que está mostrando que algo subyace a todo esto, que hay una crisis que aunque
no sea muy fácil de ver, está de manera subterránea. Es decir, no creo que realmente sea un problema, porque aunque vaya a votar el 30%, mientras que todo siga tal cual, el sistema no va a caer, pero sí que creo que para la vertiente de dar legitimidad a las estructuras políticas es un problema. Claro, al final, que haya una desconexión entre individuo y los partidos políticos, una pérdida de confianza en las instituciones y la gente no vaya a votar, como tú dices, va un 30% de la gente a votar, mientras el otro 70% sean sujetos políticos pasivos, al sistema le da igual. Sí. Va a seguir gobernando porque al final votan ese 30%, formamos un parlamento en relación a lo que ha votado este 30% y nosotros seguimos a lo nuestro y ellos a lo suyo. Claro. El problema vendría para ellos en la medida en que ese 70% hubiesen optado por esta abstención de una manera reflexiva y de manera voluntariosa, y a la vez esto estuviese insertado en un movimiento emancipador, véase en movilizaciones, en manifestaciones o en movimientos. Y ahí es cuando realmente vendría el problema. En cambio, si ese 70% es una abstención apática que realmente deciden no participar, pero sin ningún proceso crítico, al sistema le daría igual. Al día siguiente habría gobierno con los porcentajes de ese 30% y ya está. Claro, o sea, tú piensas que si hay una reflexión crítica en esa abstención, la desconexión entre individuo y partido político o la pérdida de confianza en las instituciones puede tener una lectura positiva desde tu punto de vista. Sí, o sea, creo que si esas personas que se están absteniendo en base a una intuición, a la intuición de, bueno, da igual lo que vote porque el paro, la precariedad, la desigualdad, la contradicción capital-trabajo asalariado va a persistir al día siguiente, cuando esa intuición, que es fruto de verlo de forma empírica, pero no de forma reflexiva, cuando esa intuición pasa a conocimiento vivo, pasa a un estado consciente de lo que está sucediendo, es cuando realmente puede empezar a percibirse cosas positivas o sustanciales. O sea, cuando esa intuición de ese abstencionismo apático pasa a abstencionismo crítico porque se ha llevado a cabo un proceso reflexivo y la gente cree que es posible realizar un cambio y reordenar todo el entramado político y económico. Pues Iker, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Por último, y como siempre, preguntamos a quien nos acompaña que nos hablen de un par de libros, 3 libros que han afectado a su forma de pensar en torno al tema tratado. Entonces, te quiero preguntar a ti 3 libros, por ejemplo, que hayan repercutido en tu forma de pensar en torno a la abstención, a los procesos electorales, etcétera. Creo que el principal sería el de David Van Reybrouck, que es el de Contra las elecciones, cómo salvar la democracia. En este libro, de manera previa, establece las 3 tendencias de la democracia, pues eso, la bajada de militantes, el aumento de la participación negativa y el trasvase de votos, y tras esto lleva a cabo lo que él cree que sería la solución para salvar la democracia liberal. O sea, creo que sobre todo lo más sustancial del libro está en los primeros capítulos, que es cuando analiza todos estos síntomas que se están dando. Después, pues bueno, establece lo que él considera que es necesario para poder salvaguardar la democracia tal y como la conocemos. Después, más que libros concretos, serían pues un par de libros de Zizek, porque creo, bueno, por lo menos para mí, leer cualquier obra suya implica reflexionar. O sea, las ideas que él plasma en sus libros te empujan a la reflexión, y creo que eso es algo vital para que un libro tenga potencialidades. Sí. Y bueno, pues serían Problemas en el paraíso, Bienvenidos a tiempos interesantes, primero como tragedia, después como farsa, y En defensa de cosas perdidas. Y después, ya más relacionado con el tema, bueno, como he comentado antes, un autor clásico es Manuel Justel, que es el autor español que más ha analizado el tema de la participación electoral y la abstención en España. Y después, para aquellos que les interese la relación entre la abstención y la exclusión social, o sea, cómo
las causas económicas, el paro, la precariedad, afectan directamente la participación, están Braulio Gómez y Manuel Trujillo. Vale, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Le echaremos un ojo a todos esos libros y que vaya todo muy bien. Gracias a ti por permitirme participar aquí. Como siempre, dejaré links a todos los libros en la descripción del episodio y antes de terminar me vais a permitir que sea un poco pesado por última vez. Lo que dura un café es un proyecto pequeño que con vuestra ayuda puede ir creciendo poco a poco. Si te gusta lo que escuchas, mándaselo a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, a tus colegas de universidad, a quien sea, a quien pienses que lo que estás escuchando le puede interesar, le puede gustar. Comparte en redes para que podamos llegar a más gente y seguir creciendo. Recuerda que nos puedes seguir en nuestros perfiles de Instagram y de Twitter y nos puedes escuchar en Spotify, iVoox y YouTube. Y dicho esto, hablemos, que falta nos hace. Mi nombre es John Baldwin y esto ha sido Lo que duró un café. Nos vemos la semana que viene.